Bienvenidos, damas y caballeros, a Pedazos de Historia. Y bienvenido, Alberto Marina, a tu programa, porque es que esto es rarísimo, yo no me acostumbro tener que presentar tu programa. Bueno, porque el público quiere que sea un diálogo. Y entonces, ¿con quién mejor dialogar que contigo? Pero eso tampoco es así, porque yo te hago una pregunta y luego ya no hablo en todo el programa, o sea que... Oye, ¿tienes nueva decoración? Sí. Un tal Jano García ha visitado Egipto y ha tenido a bien hacerme llegar... Son Tutankamón y Ramsés. Y Ramsés II, sí. Para que sostengan los libros. Y luego también para incitarte a hacer un programa sobre Egipto, que es muy interesante. O incluso varios. Y es que eso te voy a decir, que da para mucho. Entonces, claro, la idea está en situar a nuestros espectadores en este mundo antiguo y por eso hoy vamos a comenzar por el principio. Que es el Neolítico. Esto es solo para los más aficionados, ¿eh? Es un nivel top el del Neolítico, pero Alberto consigue hacer interesante lo que a priori no parece interesante. Ese es tu grandón, Alberto. Pues no sé si es mi grandón, pero en el caso del Neolítico tenemos que conseguirlo porque va a ser muy difícil explicar las culturas antiguas de una forma comprensible si no entendemos el proceso que lleva hacia esas culturas antiguas. Si estamos hablando por igual de estos egipcios de los faraones, que estamos hablando de los diferentes imperios mesopotámicos, o podemos ir al mundo americano y entonces pensar en las culturas mesoamericanas o las culturas andinas, precolombinas. Entonces, entendamos qué ocurrió en ese periodo llamado Neolítico y eso nos permitirá entender después estas grandes culturas. Vale, pues ¿por dónde quieres empezar? Pues por explicar qué es el Neolítico, vale. ¿Por qué se habla de un Neolítico? Entonces, el término Neolítico es un término tecnológico y esto es importante porque el reconocimiento inicial de que hubo un cambio en las sociedades humanas es porque hubo un cambio tecnológico. No es que hayamos descubierto el agua azucarada, porque buena parte de la historia somos conscientes de los cambios cuando se produce el cambio tecnológico. El error está en considerar que el cambio tecnológico es el que provoca el cambio. Y muchos cambios porque hay una transformación social, esa transformación social exige el cambio tecnológico. Entonces, de partida, ¿cuál es el cambio en el Neolítico? Pues hay un paleolítico, unas piedras viejas, paleo de viejo y lítico de piedra, y hay unas piedras nuevas, neolítico. Y la diferencia entre unas y otras es que en el paleolítico, en principio, van a tallar las piedras sin más, mientras que en el neolítico las van a pulimentar. Entonces van a tener una apariencia más nueva que en las piedras previas. Esto es la explicación inicial y no tiene más recorrido en el uso de la terminología. A partir de ahí, Neolítico se ha cargado de un montón de significados que son los que realmente tenemos que tratar de entender hoy aquí. Lo que va a suceder en el Neolítico, esencialmente, es que va a haber una transformación brutal en la forma de adquirir alimento los seres humanos. Hasta el Neolítico los seres humanos esencialmente viven de la recolección de productos silvestres y la caza. Después del Neolítico se incorpora la agricultura como principal fuente de energía alimentaria. Claro, todos comemos todos los días y si no nos comemos nos morimos de hambre, o sea que es fundamental tener unas fuentes de alimentación claras. Con esto del cambio de entre recolectores y cazadores y agricultores, primera idea a retener, cuando llega la agricultura siguió habiendo recolección hasta hoy y sigue habiendo caza hasta hoy. O sea, no es que hayamos cerrado ese capítulo, sencillamente se enriquecen las posibilidades. Entonces, la primera gran transformación vinculada al Neolítico es ese descubrimiento de esa nueva fuente de alimentación. ¿Y cómo lo van a hacer los seres humanos? Aquí es muy interesante porque cuando pensamos cuál es el tipo de información con la que cuentan los historiadores, básicamente los arqueólogos, para reconstruir ese pasado, pues tenemos los objetos que han podido producir los seres humanos que permanezcan en el tiempo, entonces herramientas sobre todo de piedra y en algunos casos de cerámica, las que están hechas con fibras vegetales o están hechas con madera, pues se pueden descomponer con rapidez y no las conservamos, pero debieron existir y debieron ser realmente importantes. Hay otros estudios más finos, estudios de pólenes que nos permiten saber cómo han variado los diferentes tipos de cultivos. Hay estudios más genéricos del espacio geográfico, cómo está siendo aprovechado. Pero sobre todo lo que tenemos que entender es que estamos hablando de seres humanos, o sea, seres humanos que se comportan como seres humanos, como tú y como yo, y que por tanto van a funcionar como podemos funcionar tú y yo, y hemos de preguntar a partir de esos objetos, de esos pólenes, de esos espacios geográficos del pasado, cómo se comportaban los seres humanos en esos ambientes. En el caso de la alimentación, lo que va a suceder es que hace 10.000 años, quizás hace 12.000 años, es muy divertido cada vez que aparece un titular de periódico, se ha descubierto un yacimiento, entonces le retrasan el inicio del Neolítico, ya no es el 8.000 a.C., es el 9.000 o el 10.000, da igual. Cuanto más antiguo me lo hagas,
más me estás demostrando lo mucho que le costó al ser humano entender lo que había descubierto. O sea, si he descubierto la agricultura en el 10.000 a.C. y no en el 8.000, como hasta ahora pensábamos, significa que se pasaron, en lugar de pasarse 5 o 6.000 años antes de hacer los estados, se pasaron 7 o 8.000 años. O sea, tardaron todavía más en entender todas las ventajas que eso traía. ¿Qué es lo que van a hacer? Los seres humanos, como digo, eran básicamente recolectores y además cazadores. Tenemos siempre la imagen contraria del cazador-recolector. Parece que los paleolíticos estaban matando mamuts todos los días. Eso ocurría de forma realmente muy ocasional. Caza menor era más habitual, pero se alimentaban cada día de la recolección de frutos silvestres, que es muy interesante porque eso significa que cuando no te queda de otra eres vegetariano. O sea, los seres humanos tienden a no ser vegetarianos, tienden a buscar un complemento alimenticio basado en proteínas animales. Y cuando no consigues cazar, pues mala suerte, eres vegetariano. O sea que declararte vegetariano es dar un paso atrás, es no entender todo el empeño que han tenido los homínidos para mejorar su alimentación y, por tanto, su desarrollo en todos los sentidos, incluyendo el intelectual, incluyendo la proteína animal en su dieta. No seamos vegetarianos porque estamos siendo primitivos. Entonces, en esa búsqueda de los productos que hay que recolectar, los seres humanos encontraron un tipo de alimento, unas herbáceas muy singulares, que son los cereales. Y los cereales son clave para entender el origen de la agricultura. El cereal fundamental para el Próximo Oriente es el trigo, y es el clave, el que tenemos que tratar de entender cómo funciona. En Extremo Oriente va a ser el arroz, en Extremo Oriente la península indostánica. En el caso mesoamericano va a ser el maíz, pero siempre son cereales. Y los cereales tienen dos virtudes. La primera es que sacia el hambre. A lo mejor no es la dieta más completa, vas a tener un montón de carencias alimenticias, pero no tienes hambre. Esa idea, ¿no? De las abuelitas, pues si tienes hambre, come pan. Y con eso lo tienes resuelto. En Guatemala, las gentes más humildes comen tortillas de maíz y al menos hambre no tienen. Tendrán muchas carencias, pero hambre no tienen. Y la segunda es la facilidad para conservar en el largo tiempo los cereales. No en unos pocos días, sino en semanas o incluso en años. De modo que los seres humanos descubrieron que de todos los productos que podían recolectar, había un grupo en particular, los cereales, que tenían esos dos elementos clave, que es me sacia el hambre y además lo puedo conservar largo tiempo. De modo que si hay alguna circunstancia que no me permite recolectar a diario, pues ya tengo un pequeño almacén donde voy a poder guardar esos cereales y por tanto conservarlo. Esto va a tener una serie de consecuencias importantes que no pensamos de inmediato. Por ejemplo, puedo enfrentarme a vivir en espacios geográficos donde haya circunstancias climatológicas más complejas, donde el periodo de frío y, por tanto, la imposibilidad de recolectar exista, pero si yo traigo mis cereales almacenados, puedo colonizar ese territorio. Por supuesto, también va a traer el propio principio de atesorar los cereales, que va a generar la envidia del vecino que te puede atacar y a partir de ahí veremos que terminamos creando estados. Pero en cualquier caso, en el momento que descubrimos el valor del cereal, lo que van a hacer estos seres humanos es domesticarlos. Un proceso en el cual lo que se trata es de favorecer el crecimiento de los cereales. ¿Cómo? Eliminando malas hierbas. O sea, yo descubro que hay esas herbáceas que me dan una buena alimentación y alrededor hay otras que no me sirven para nada, las quito y entonces los cereales van creciendo cada vez más y mejor, con lo cual la producción aumenta. Yo todavía no he metido mano a los ciclos agrícolas. Lo que eso va a provocar es muy curioso, porque el momento que el hombre empieza a eliminar malas hierbas y libera al cereal de la competencia natural que tiene que hacer con las malas hierbas, es que los cereales van a ir cambiando en su composición genética, que es una de las cosas a partir de las cuales en los análisis que se hacen de laboratorio por parte de los arqueólogos pueden establecer en qué momento los trigos silvestres empiezan a ser trigos antropizados. Por tanto, en qué momento estamos en esa fase de domesticación del cereal. Claro, lo que estamos haciendo es agricultura transgénica. O sea, el ser humano está transformando genéticamente con su acción. Entonces no es Monsanto quien ha inventado los productos transgénicos hace 50 años. Los seres humanos llevamos haciendo esa modificación genética de la naturaleza desde hace 10 o 12.000 años. De modo que aquellos que no quieran productos transgénicos lo tienen muy difícil porque ya todos lo son. Entonces, en ese proceso de domesticación es cuando progresivamente los seres humanos empezarán a entender cómo funciona el ciclo agrícola. Cómo hay una semilla que cae, que pasa cierto tiempo bajo la tierra, que germina, que crece, que produce una cantidad de semillas superior a la semilla inicial y que se puede aprovechar. Esto es curioso porque es al contrario de como solían explicárnoslo en el colegio, donde nos decían que había alguien que se daba cuenta de la existencia de ciclos, y entonces decía, oye, ¿y si hay un ciclo y yo entonces en ese ciclo incluyo a una semilla, la semilla? No funciona de esa manera. O sea, los seres humanos no funcionamos de esa manera. Los seres humanos descubrieron un producto que les gustaba consumir, que son los cereales,
aprendieron incluso a elaborar pan con esos cereales y decidieron favorecer el crecimiento de esos cereales y a posteriori surgió la agricultura. O sea, los seres humanos primero comieron pan y después se hicieron agricultores. El ejercicio no es al revés. No es que hay un señor que diga, voy a inventar agricultura, vamos a poner una semilla, va a surgir la harina y después voy a hacer pan. No funcionamos así. O sea, es lo que por general no te explican en las clases de historia y por eso tú decías, es que es muy aburrido el neolítico, sí, porque te dan unas cosas que son muy raras, que van en contra de tu lógica humana. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que hemos conseguido esa domesticación y a continuación pasamos a esa fase de cultivar, de crear agricultura, claro, en ese ciclo agrícola hay ciertas condiciones donde puedes vivir más fácil el ciclo y otras donde no. Y de ahí, lo que tú estás diciendo al principio, de vincular este programa con los siguientes programas que vamos a hacer de las culturas antiguas, porque ¿por qué va a haber unas culturas antiguas más destacadas en lugares como Mesopotamia o Egipto? Porque el ciclo agrícola gira en torno a las crecidas de los ríos, del Nilo sobre todo en Egipto, y el Tigris y el Éufrates no son tan regulares, pero también, que permiten controlar ese ciclo agrícola. Hay otros tipos de neolíticos agrícolas. Hay neolíticos vinculados a sistemas de lluvias, a sistemas pluviales, como el de Terjalula en Siria, pero ahí es más riesgoso. Hay años que llueve mucho, hay años que llueve poco, y entonces la cosa se puede estropear. Hay otros ciclos agrícolas vinculados directamente a la presencia continua de agua en pozos, como lo que vimos en el programa que hicimos sobre Jericó, que es un neolítico de oasis. Pero claro, los más exitosos son los que tienes ese aporte regular de agua, como ocurre en Egipto, y que explica por qué es en Egipto o en Mesopotamia donde vamos a encontrarnos, quizás no las primitivas sociedades agrícolas, pero sí las que pudieron aprovechar más en esas condiciones de tecnología limitada ese descubrimiento que es la agricultura. Con todo, es posible, y lo tenemos documentado, que hubiera pasos atrás. O sea, que una sociedad se haga agrícola no significa que ya sea agricultor para siempre. Por las razones que sean, pueden decidir dejar de cultivar, en esencia, que quieran desplazarse de ese territorio, quizás porque ha habido alguna alteración climática. Quizás porque hay un vecino que te ataca en exceso y mejor agarras tus bártulos y te vas a otro sitio. Quizás porque has encontrado otro territorio donde las condiciones son mejores y entonces los que se quedan allí vuelven a prácticas de recolección y caza. Esto es muy llamativo porque no solemos tener la idea de que pueda haber esta especie de saltos atrás. Vivimos obsesionados con que el progreso es inevitable. En el momento que los seres humanos han conseguido algo, ese algo va a estar siempre y vamos a seguir mejorando. En el caso de Mesopotamia, y podemos verlo en detalle en un futuro programa, cuando tú estudias la Mesopotamia antigua, previa a los sumerios, la Mesopotamia que va del 8000 al 3000 a.C., era muy divertido porque hay una serie de capítulos, ¿no? Hay una serie de culturas, la Eridu, 6000 a.C., lo Beit, 5000 a.C., donde siempre te explicaban, se descubre la agricultura, se sedentarizan, crean ciudades y, digamos, 1000 años después te dicen, se sedentarizan, crean agricultura, pero si ya llevan 1000 años. Porque nadie te explica que por el camino dejaron de ser agricultores, volvieron a ser recolectores cazadores y volvieron a prácticas semidománicas. Entonces, esto es fundamental, insisto, el progreso no es una línea continua, puede haber saltos atrás. Bien, quizás estamos viviendo hoy un salto atrás. Yo hay un debate que mantengo siempre, ahora a comienzos del siglo XXI, a finales del siglo XXI habrá gente que dirá, fijaos qué brutos los españoles del año 2024 que estaban en contra de la energía nuclear. Diría, pero ¿cómo es posible que pudiera haber una sociedad que no quisiera energía nuclear? O sea, nos mirarán como diciendo, pero ¿qué les ocurrió? En el ambiente había algún tipo de germen que los hizo intelectualmente nulos. Bien, pues eso es lo que podemos preguntarnos, oye, es con lo fácil que es adquirir alimentación a través de la agricultura, porque hay gente que se niega a ser agricultores. O sea, ¿qué circunstancias sociales les mueven a abandonar la agricultura? Pues las mismas que hay gente que no quiere energía nuclear. Entonces, estas idas y venidas hay que entenderlas muy bien porque es lo que va a provocar que tengamos ese larguísimo proceso en el que los seres humanos van entendiendo las ventajas de la agricultura, van entendiendo las ventajas asociadas a la agricultura, que son las que vamos a ver ahora. Hay un elemento que se asocia inmediatamente a la agricultura y es que la gente se sedentariza. Obviamente, en el momento que tú tienes que cultivar unos campos, establecer ciertos ciclos y en algunos casos incluso aprovechar las estructuras de riego que puedas tener en los oasis o en las crecidas de los ríos, claro, si estás siempre en el mismo lugar, eso facilita la tarea. Pero aquí hemos de ser muy cuidadosos, porque en realidad no es que los paleolíticos fueran unos tipos nómadas
como los circos gitanos y los neolíticos fueron los tipos sedentarios, es que las formas de sedentarización son distintas. La mayor parte de las sociedades paleolíticas eran básicamente sedentarias. Es decir, ocupaban un territorio donde recolectaban y cazaban durante largos periodos de tiempo. O sea, podían no desplazarse durante 50, 60 años, un siglo, hasta que agotaban todos los recursos de ese territorio y entonces tenían que desplazarse. Y en muchas ocasiones vamos a encontrarnos sociedades agrícolas que se van a desplazar más rápidamente que las sociedades paleolíticas, que por las razones que sean, pues sencillamente porque las tierras que cultivan se agotan, precisamente fruto del cultivo, los famosos sistemas de rozas, ¿no? Cuando vas quemando alrededor de tu poblado, llega un momento en que ya no puedes quemar nada más y tienes que desplazarte. O sea, puede ocurrir que haya sociedades agrícolas que se desplacen más que las sociedades de recolectores-cazadores. O sea, rompamos ese cliché de los cazadores-recolectores son nómadas y los agricultores son sedentarios. Son diferentes modos de sedentarización. Porque la gran diferencia va a ser que, en esencia, en el mundo de los recolectores-cazadores, los núcleos de población son realmente pequeños y muy poco habitados, o sea, son comunidades que no van a superar el centenar de personas. Llegará el arqueólogo que diga, pues hay un sitio paleolítico que tiene, vale, pues hay uno en el mundo, o sea, de los 10 millones de sitios que hay uno que tuvo 1000 personas. Lo habitual son pequeñas comunidades de clanes familiares. Mientras que el mundo neolítico ya va a permitir la creación de asentamientos mucho más numerosos. Y aquí es que te vas a encontrar asentamientos de cientos de personas, incluso de miles de personas, tampoco de cientos de miles, ¿de acuerdo? O sea, y ese cambio es la gran transformación. O sea, no es lo mismo llegar y, para ser muy gráfico, saltando en el tiempo y siendo un poquito anacrónico. Cuando vemos las películas del oeste de Estados Unidos y vemos los campamentos de los Pieles Rojas, claro, eso es un campamento de recolectores, cazadores. Unas pequeñas tiendas dispersas, sin estructura urbana, sin clara diferencia entre espacio público y espacio privado, o espacio comunitario, espacio propio, frente a lo que puedan ser, y volvemos al caso de nuestros Pieles Rojas de Estados Unidos, las comunidades de, por ejemplo, los pueblos, que ya tenían pueblos, por eso son los pueblos, bien, pueblos con trazas urbanas, con casas consolidadas, que a lo mejor las tiendas de los apaches y los comanches eran la misma tienda durante 50 años, pero no hay esa búsqueda de una estructura consolidada allá donde estás sedentarizándote que los agricultores iban a tener. Entonces, el gran cambio va a ser generar un nuevo modelo de sedentarización, un nuevo modelo, eso que abusivamente se llama ciudades. Cuando hicimos, de nuevo pensando en el programa de Jericó, cuando preguntábamos, ¿es la ciudad más antigua? No, en realidad es una ciudad, Jericó. Bien, para los estándares actuales no lo es, ni Jericó, ni Göbekli Tepe, ni ninguna de estas. Ninguna es ciudad para los estándares. Son núcleos de población concentrada, es mucha más gente viviendo junta en el mismo sitio. Bueno, a partir de ahí lo que va a suceder es que ya estamos cultivando, estamos teniendo la posibilidad de reunir una mayor cantidad de alimentos. Eso nos va a permitir crecer la población, por eso nuestros modelos de sedentarización son distintos, porque somos más viviendo juntos. Obviamente, en el momento que somos más, hay más cerebros funcionando, por tanto el intercambio de ideas va a ser mayor, de modo que podemos acelerar la capacidad de crear innovaciones tecnológicas. Podemos acelerarla, no es que tenga por qué ocurrir, ¿vale? La mayor parte de la gente no tiene inquietud por hacer innovaciones tecnológicas, la mayor parte de la gente somos gentes pasivas que nos dejamos llevar por 3 o 4 brillantes que hacen cambios tecnológicos. Entonces, ¿cuál es la siguiente transformación que vamos a encontrarnos en este mundo? La siguiente transformación ya existía previamente, que es la ganadería, pero que va a estar vinculada a la nueva situación de agricultores acumulando alimentos que permiten que la población crezca. Como digo, la ganadería, o sea, la domesticación de los animales existe mucho antes de la agricultura, que de nuevo es ese tipo de ejercicios que te hacían en el colegio de vincular automáticamente agricultura y ganadería. Porque el primer animal que se domesticó fueron los perros, derivados de los lobos, y lo utilizaban los paleolíticos precisamente en la segunda parte, que es la caza. Entonces el perro apoyaba a los seres humanos en la caza y a cambio se llevaba parte del botín. Entonces los perros están domesticados desde hace 16.000 años o algo así, o sea, mucho antes de que a alguien se hubiera ocurrido cultivar la tierra o ni siquiera domesticar cereales, ya había esa particular ganadería que son los perros. Pero cuando ya ponemos en marcha el proceso de neolitización, el siguiente animal que se va a domesticar, curiosamente, es la cabra. Y uno puede pensar, ostras, ¿y por qué la cabra entre todos los posibles bichos que hay en el mundo? Hombre, inevitablemente la cabra te la comes como cualquier otro animal, porque recordemos, nuestros paleolíticos querían proteínas animales para tener una mejor vida.
Pero la cabra tiene un factor añadido y es que la composición de su leche es la más parecida a la leche de las madres, de los seres humanos. De modo que una sociedad que, gracias a la acumulación de alimentos, puede crecer demográficamente, puedo tener más hijos, porque puedo garantizar su alimentación de una forma regular, puede haber un momento en el que hay una madre que no tenga capacidad de dar de mamar a todos sus hijos, por la razón que sea, y entonces tengo que encontrar una alternativa, y la alternativa es la cabra. Entonces, las cabras se incorporan, bien, estamos hablando a lo mejor de hace 8.000 años, 8.000, 9.000 años que las cabras ya forman parte de esa vida cotidiana, y tras las cabras llegan los otros ovinos que son las ovejas. Pero están respondiendo a determinadas necesidades. O sea, no es que de repente un día diga un señor, vamos a domesticar todos los animales. Hay animales que nunca se van a poder domesticar, en el caso de estos sí. El salto siguiente serán las vacas. Las vacas no porque se obtenga leche de ellas, eso es algo que no se va a hacer realmente hasta la época de los romanos, empezarán a consumir la leche de vaca, sino porque aparte que te las comes y puedes aprovechar el cuero, sobre todo son animales de tiro. Entonces, como quiero mejorar mi tecnología de cultivo, bueno, pues tengo la fuerza del hombre, consigo esto, si pongo una entidad que tiene mayor fuerza, que pueden ser el ganado vacuno, pues con eso mejoro mi capacidad de cultivar. Entonces es muy interesante cómo vamos dando estos saltos según va surgiendo. Pero claro, en muchos casos son tecnologías que se pueden olvidar, que se pueden rechazar, que se pueden negar y que puedes dar el salto atrás. Por cierto que hoy de nuevo tenemos veganos que rechazan el consumo de la leche de los animales. Pues bueno, afortunadamente que hubo gentes en el pasado que decidieron empezar a tomar leche de los animales para que los seres humanos creciéramos tanto. Claro, habrá quien diga, pues es que somos muchos. Pues chicos, que si no hubiera sido por eso no seríamos muchos. O sea, no estaríamos aquí. Nuestro debate no existiría de si puedo o no debo tomar leche de vaca. Sencillamente no estaríamos aquí. Los animales, ya digo, se siguen incorporando. La incorporación de la vaca no es el único animal que se va a incorporar buscando esa fuerza animal. Se van a incorporar los caballos, se van a incorporar los dromedarios, pero ahí va a surgir un elemento que es el siguiente capítulo en esta evolución del Neolítico, y es que de partida pueden ser útiles para tirar del arado, pero sobre todo son útiles como tecnología militar. O sea, puedo convertirlo en un arma que me dé una mejora respecto a mis vecinos en el caso de tener que enfrentarme. ¿Por qué? Pues porque en estas sociedades neolíticas, según hemos ido acumulando los alimentos, hemos ido creciendo la población, hemos creado unas estructuras preurbanas cada vez más amplias donde atesoro todas esas riquezas que voy produciendo, tengo vecinos que pueden querer apoderarse de esos bienes y entonces tengo que empezar a desarrollar tecnologías que me favorezcan defender esos bienes. Claro, la incorporación del caballo al dromedario va en ese sentido, el uso de los metales a futuro irá en ese sentido. O sea, cuando empecemos a encontrar los metales, y esto ya lo podemos ver cuando lleguemos a las grandes civilizaciones de Mesopotamia y de Egipto, los metales han formado parte de las sociedades humanas desde antiguo, porque el metal es un cacho de piedra, ¿vale? Que golpeas uno contra otro y ya está. Es cierto que probablemente el primer uso de la metalurgia que se hace es por percusión. O sea, en un momento dado, a base de golpear piedra contra piedra, descubres que hay unas piedras que golpeadas de una determinada manera, por ser un poquito más blandas, consigues unos resultados más atractivos. Entonces es curioso porque los primeros metales que los seres humanos utilizaron fueron metales preciosos, el oro y la plata, que son más fáciles a percusión, o sea, a puro golpe, modificarlos que otras piedras o que otras piedras metálicas, como puedan ser el hierro o el cobre o demás. Claro, cuando ya aprendieron técnicas de fundición y demás, y ahí estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, pudieron incorporar otros metales de otra manera. O sea, ya no va a ser sencillamente a base de golpes, sino de otra forma. Es curioso porque en el mundo precolombino nunca llegaron a tener metalurgia de fundición. Sí tuvieron metalurgia de percusión a base de golpes. O sea, trabajar la piedra, pero una piedra particular que es un metal más blando, los metales preciosos, pero nunca llegaron a la metalurgia de fundición. Pero vinculado a esa necesidad de tengo que desarrollar progresivamente tecnologías militares que me permitan garantizar la seguridad del espacio en el que me encuentro. ¿Vale? Entonces, en el momento que voy acumulando más bienes, y ya volveremos a la cuestión militar y lo que eso deriva, hay otro elemento que se va a incorporar a este mundo neolítico y es que como tengo muchos bienes acumulados, tengo que generar recipientes donde guardar esos bienes y eso es lo que provoca que los arqueólogos vivan apasionados por las cerámicas. Entonces se pasen horas y horas buscando cerámicas, en esencia porque
el recipiente se convierte en un útil indispensable de la vida de los seres humanos, tienen que tener objetos donde guardar todo lo que están recolectando y muchas más cosas. Los recipientes se han convertido en algo indispensable en nuestras vidas hoy. Yo tengo aquí una taza, tú tienes otra taza. Tenemos un montón de tazas en este estudio, es un recipiente. Sí. Todos tenemos 1 millón de tuppers en casa, no sabemos por qué, pero los tuppers crecen. Además, uno pone un tupper en el estante y se reproduce se multiplican, y se van multiplicando, no sabemos cómo, ¿vale? Es verdad. Entonces, claro, si quisiéramos... Sí la tapa, ¿eh? Sí la tapa. Si quisiéramos eliminar los recipientes de nuestra vida, sería complicadísima nuestra vida, porque claro, el recipiente no solamente es la taza, el recipiente es la mochila, el recipiente es la bolsa. O sea, hay tantas cosas que forman parte de ser recipiente en las sociedades, no solo para guardar, para transportar, para trasladar. ¿Por qué lo que conservamos básicamente es cerámica? Pues porque los otros recipientes que se pudieron dar, en esencia, los que se hagan en madera o fibras vegetales, pues esos desaparecen con el tiempo. Pero claro, tú generas recipientes en el momento que tienes algo que guardar en el recipiente o que quieres transportar en el recipiente. Y eso es lo que va a suceder en este mundo neolítico y que va a llevar aparejado el desarrollo, entre otras cosas, de la cerámica. Ojo, cocer la arcilla y endurecerla ya lo hacía la gente del Paleolítico. Solo que la gente del Paleolítico no hacía recipientes de cerámica porque no tenían nada que guardar en el recipiente. Entonces no tenía mayor recorrido la cerámica que hacer pequeñas estatuillas de cerámica. Entonces la cerámica llega porque damos recipientes. Entonces hemos acumulado un montón de bienes, hemos generado recipientes para tenerlo. ¿Y eso qué nos va a provocar? Va a provocar el surgimiento de ese elemento que a ti tanto te entusiasma, que es el Estado. Sí, bueno, entonces, ¿por qué surgen los estados? Surgen, primero, en un sistema muy sencillo de tribus, que se irá complicando con el paso del tiempo, porque en el momento que somos capaces de atesorar estos alimentos, y por tanto hay un riesgo de que un vecino agresivo nos lo quiera quitar, decidimos especializarnos dentro de nuestras sociedades, de modo que haya miembros de esa sociedad que se encarguen de la protección de la comunidad y sobre todo de los bienes de la comunidad. Y aquí estamos en un fenómeno muy interesante que los antropólogos han estudiado muy bien, y yo aquí apelo a los trabajos de Marvin Harris, que lo hacía muy bien, que es cómo estas sociedades preestatales no surgen porque haya un tipo muy fuerte que esté a garrotazos con los vecinos, sino porque los vecinos le piden al hombre fuerte que se convierta en el que dé garrotazos a la ciudad rival. Entonces, los estados no es una imposición desde arriba hacia abajo, son una querencia de la gran parte de la sociedad, porque hay una parte de la misma que se encargue de gestionar la violencia para defenderse de los enemigos. Es muy llamativo porque hasta hoy sigue ocurriendo así. O sea, los estados siguen funcionando hoy, y tú lo has explicado muy bien en tus libros sobre la pandemia, porque la mayor parte de la sociedad quiere que el estado funcione así. O sea, los estados no oprimen a la sociedad porque, insisto, hay una élite minoritaria que oprime a la sociedad. Los estados oprimen a la sociedad porque hay una parte importantísima de la sociedad, la mayoría, que quiere ser oprimida. O sea, que está encantada con el hecho de que haya alguien que se encarga de gestionar la violencia y que me quite ese problema de encima. O sea, bueno, yo tengo que pagar más impuestos y me reduce mis libertades y hay cosas que me coartan y me pongo una mascarilla. No importa. Me quita un montón de problemas de la cabeza. O sea, ellos solucionan. Me solucionan un montón. A lo mejor yo puedo solucionarlo mejor. Yo tengo capacidad. No hay ningún ser humano que no pueda al final encontrar soluciones para sus problemas. O algunos sí porque tengan alguna circunstancia muy particular. La mayoría podemos solucionarnos, pero somos cómodos, somos holgazanes. Entonces, que lo hagan los otros. Y están surgiendo aquí, en el momento que necesitamos institucionalizar la violencia, o sea, delegarla en alguien que sea capaz de defenderse de la agresión externa, ahí estoy delegando en esa persona y le estoy permitiendo que esa persona empiece a tener una serie de atributos que inicialmente no le correspondían. Porque claro, el viaje, que es este viaje que comienza en el 8000 a.C. y que termina en las grandes civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia y demás, es que al principio buscamos a alguien que nos protegiera y al final nos convertimos en los súbditos miserables de un señor todopoderoso que además es Dios en la tierra y que nos machaca. ¿Cómo hemos hecho el viaje? Pues no me ha quedado muy claro, pero el viaje lo hemos vivido. Pero, insisto, un viaje que se mantiene hasta hoy. O sea, hoy seguimos teniendo que la mayoría de la sociedad sigue queriendo tener un Estado que controle, un Estado que sea el que dirija. Claro, en el momento que surgen las sociedades preestatales, va a surgir un elemento asociado a las sociedades preestatales que se nos olvidar, que es la escritura. La escritura no para hacer un relato de las hazañas de los héroes. La escritura sobre todo para hacer una gestión fiscal de los bienes. Entonces, cuando encontramos los ejemplos más antiguos de escritura, en las tablillas cuneiformes, que posiblemente no son los escritos más antiguos que hizo los seres humanos, porque es muy probable que
comenzaran por escribir en otro tipo de soportes, en cortezas de árbol o ese tipo de cosas que desaparecen rápidamente con el paso del tiempo, pero las cuneiformes se conservan porque son eternas. Una vez que has cocido aquello, por mucho que, la puedes romper con el martillo, pero después la puedes pegar con pegamento y medio. Entonces, los textos escritos más antiguos que conservamos son textos fiscales. O sea, son inventarios de bienes sobre los cuales ese estado, porque claro, ya estamos hablando del 5000, 4000 antes de Cristo. O sea, ya estamos hablando cuando ya todo este proceso ha avanzado mucho. Y entonces son textos fiscales donde aquel señor que le pedimos, oye, échanos una mano a protegernos de los vecinos, no sabemos en qué momento ha dado la vuelta a la tortilla y se ha convertido en que nos dirige a todos y por tanto nos exige el pago de sus servicios y lo hace a través de esa gestión fiscal. De modo que es muy curioso porque ese elemento final en este proceso del Neolítico, que es la escritura, está asociado precisamente al surgimiento del Estado que tiene que fiscalizar a los miembros de ese Estado para que paguen impuestos. Entonces, los primeros textos escritos son, o sea, el primer texto escrito posiblemente era la factura que pagaste por un bien y el segundo documento es el impuesto aplicado sobre esa factura por la que has recibido determinado beneficio. Con esto hemos llegado a esa fase que la que queríamos llegar de las grandes civilizaciones de la antigüedad, a la Mesopotamia de los sumerios, al Egipto del Imperio Antiguo, a la India de Mohenjo-Daro, a la Mesoamérica del mundo, ni siquiera de los mayas, pero ya más de los olmecas, porque todos ellos van a llevar a cabo el mismo proceso de contar con una ventaja inicial, unas herbáceas, los cereales, en unas circunstancias geográficas que permitieron domesticarlas y después empezar a cultivarlas. Y a partir de ahí se lanza todo el proceso. Crece la población, empiezo a domesticar animales, genero estructuras preestatales. Y ojo, que en el caso de la ganadería es muy curioso, porque la ganadería llegará un momento que será la alternativa para aquellos que no quieran estar en los sistemas preestatales. Entonces, si quiero romper el sistema sedentarizado estatal, me hago ganadero y me desplazo de forma trashumante con mis ganados y de esa manera mantengo ciertas dosis de libertad que los otros no están teniendo. O sea que no es tan automático la asociación agricultura-ganadería. Pues bueno, esto es lo que nos ha llevado a cabo en esa revolución neolítica, que no es algo que ocurre de un día para otro, es algo que sucede con viajes de ida y vuelta durante varios milenios y que espero que nos permita entender en las próximas semanas, cuando hablemos de los sumerios o los egipcios, por qué habían llegado donde habían llegado. La verdad es que, o sea, escuchándote, la sensación de que no hemos cambiado tanto, ¿eh? Es que los seres humanos somos seres humanos. Sí, claro. O sea, al final es muy curioso porque tenemos la obsesión de considerar que los grandes cambios tecnológicos, y además en esto vivimos, no, es que ahora los cambios tecnológicos se aceleran. No, si los cambios tecnológicos se aceleran, pero eso no impide que haya un tipo de Hamas que decida matar a un montón de israelíes porque Dios lo ha ordenado. Y tú dices, a ver, chaval, a ver, explícame por qué sigues comportándote igual que los reyes de Uruk que se hacían enterrar con la mitad de su corte porque Dios ordenaba matar a todo el mundo el día que él se muriera. O sea, ¿cuál es el salto humano real que has dado desde hace 2000 antes de Cristo hasta la actualidad? O sea, los últimos 4000 años consideras que hay un Dios tan cabrón que te está ordenando que mates a tu vecino. Claro, es cierto que la gran diferencia es que antes los cortabas el cuello y ahora les puedes lanzar un misil. Pero ese cambio tecnológico no impide que si nos paramos a ver los seres humanos nos parecemos terriblemente a estas gentes del Neolítico. Sí. Y es verdad que luego también lo que decías, ¿no? Son unos poquitos ingeniosos los que hacen esos o introducen esos cambios tecnológicos del que luego posteriormente nos aprovechamos todos los demás. Eso incluso es llamativo porque esos pocos que introducen en muchas ocasiones no son conscientes de lo que están haciendo y solamente aprovechamos el cambio tecnológico cuando existe la necesidad de aprovecharlo. Hay un caso muy conocido, eso lo estudia muy bien Mokir, un historiador anglosajón, que muestra cómo muchos de los principios de la física de Newton, cuando Newton los establece, no sirven para nada. Pero al cabo de un siglo y medio, ya con la revolución industrial en marcha y con ciertas exigencias tecnológicas, de repente uno dice, oye, pues aquello que Newton había dicho hace 100 años, resulta que aplicado aquí funciona. O sea que en algunas ocasiones ni siquiera somos conscientes de que la innovación que nos va a permitir el salto tecnológico ya existe, pero que la aprovecharemos cuando tengamos necesidad de aprovecharla y no antes. Pues nada, Alberto. Oye, maravilloso. Al final ha tenido interés esto, ¿eh? Para que veas, esto del Neolítico. Sí, porque es verdad. O sea, te escuchas y dices, es que somos lo mismo, es verdad, con estas diferencias que tú comentabas, pero al fin de cuentas, siglo XXI lo que tú quieras, pero somos seres humanos. Y eso no va a cambiar nunca. Y quizás lo más interesante está en
tenemos, digamos, esta especie de laboratorio de experimentación que es la historia, para darnos cuenta que ante ciertas circunstancias, lo que estoy explicando, o sea, los estados no es que la élite estatal oprima a la sociedad, es que la mayor parte de la sociedad quiere ser oprimida. Y es algo que puedes rastrear en las sociedades preestatales neolíticas, en el mundo egipcio, en el Imperio Romano, en las sociedades feudales o en el mundo contemporáneo. Entonces, claro, cuando puedes constatar esa dinámica una y otra vez, es cuando ya puedes hacer tus libros de teoría política. Sí, es que, un ejemplo, los escribas en el antiguo Egipto, ¿no? Que eran los que iban a ver, oiga, ¿usted ha pagado o no ha pagado? Ahora es verdad, sería el inspector de Hacienda, digamos, el que te investiga, te pilla de manera virtual o como tú quieras, pero a fin de cuentas hace lo mismo y es, oiga, aquí dónde está el dinero. Y han pasado miles de años y sigue siendo el mismo mecanismo. Y ojo, no sabes dónde está el dinero, sino que la mayor parte de tus vecinos están de acuerdo, claro, que vengan. Te censurarán si no eres capaz de responder a la denuncia que te está haciendo el escriba. Efectivamente. Pero bueno, eso lo contaremos en otro programa. ¿Ahora quién viene? Yo me voy, pero ahora viene alguien más, ¿no? Sí, ahora vamos a tener a Daniel Aragonés, que nos va a hablar maravilloso. De un libro que publicó hace tiempo sobre los visigodos, con lo cual cambiamos completamente de periodo histórico. Pues nada, pues te dejo con Daniel y yo ya me despido de ustedes y agradezco a Alberto la invitación. Y te espero la próxima semana. Cuando tú quieras, ya sabes que yo estoy a tus órdenes. O sea, que cuando tú me digas, aquí estoy. Muy bien. Entonces, que sepan ustedes que aquí el que manda es Jano. No es cierto. Nos despedimos. Hasta la próxima. Pues tal como acaba de deciros Jano García, nos acompaña para esta segunda parte del programa Daniel Gómez Aragonés, historiador y escritor, apasionado de Toledo, apasionado de la antigüedad tardía, y que le hemos traído para que nos hable de un libro que publicó hace ya algún tiempo, una historia de los visigodos, que tenemos aquí. Una de estas historias que publica Almazara tratando de renovar la difusión de la historia en general de España. Almuzara va más lejos, también hace manuales de historia del mundo, pero que en este caso la gente de Almuzara consideró que Daniel era la persona apropiada para recuperar para el público en general esta historia de los visigodos. Así que, Daniel, bienvenido a Pedazos de Historia. Un placer, don Alberto. Un gustazo estar aquí contigo. Pues bueno, cuéntanos por qué Almuzara decidió que tú eres la persona ideal para hacer este manual de la divulgación hoy de los visigodos. Bueno, yo creo que casi la pregunta habría que hacérsela a la editora Ángeles López, el por qué pensó en mí. Ahí también tuvo mucho que ver un buen amigo como es el gran Jesús Callejo. Y es que, bueno, yo anteriormente a este trabajo había publicado con la Esfera de los Libros, Bárbaros en Hispania, un libro centrado en suevos, vándalos y alanos, que muchas veces que cuando se realizan libros de alta divulgación histórica sobre los visigodos, claro, suevos, vándalos y alanos quedan como muy en segundo plano. Y el objetivo de ese libro de Bárbaros en Hispania era que no fuese en el segundo plano, sino que, entre comillas, los godos fuesen en el segundo plano y el primer plano, el protagonismo, lo tuviesen estos otros tres pueblos bárbaros que también, lógicamente, tienen mucho peso e influencia en lo que es la historia de Europa y de España en particular. Previamente yo también había realizado otros trabajos sobre los godos, etc. En verdad es mi vida, me atrevería a decir, ¿no? Los godos es el periodo que más amo, que más he trabajado y que más disfruto. Y a partir de ahí surgió la propuesta. Yo, por supuesto, encantadísimo y bendecido, ¿no?, de tener esta oportunidad. Y nos lanzamos a ella. Además el libro entró, fíjate, Alberto, en imprenta el día que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma con la pandemia. Fue como en plan, ¿qué ha pasado? Dios mío, esto va a ser peor que Guadalete. O sea, la cosa lógicamente quedó parada porque el mundo quedó parado y ya finalmente en ese verano de 2020 fue cuando salió el libro. Posteriormente vino una segunda edición y hasta el día de hoy que la verdad que sigue moviéndose muy bien y muy contento. Bueno, pues entonces la pregunta parece obligada. ¿De dónde viene tu pasión por los visigodos? Pues yo no creo en las casualidades. Yo considero que todo sucede por algo. Y yo cuando estaba en la carrera, yo empecé la carrera en el año 2001, soy del 83, empecé en 2001, ya a medida que iba estudiando la carrera, yo quería ir más allá de lo que eran los 5 años de licenciatura y quería centrarme en un periodo histórico. Siempre he tenido un cierto gusto, un toque romántico por los perdedores, vamos a llamarlo así. Y los visigodos, el reino visigodo, pues podemos considerar perdedor en el sentido de que son derrotados por los musulmanes. Entre que quería algo que estuviese muy vinculado a nuestra historia, que estuviese muy vinculado a España y que además estuviese también muy vinculado a la ciudad que amo, y no soy toledano de nacimiento, pero sí de adopción,
yo quería que estuviese algo muy, muy, muy ligado a Toledo, a la capital espiritual de España, pues lo vi. Y luego aparte, entre que leía a la persona que más sabe en el mundo de visigodos, que es Luis Agustín García Moreno, a otro gran sabio de los visigodos y que en paz descanse, José Orlandis, a don Claudio Sánchez Albornoz, y luego un día descubrí a Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse también, esa mítica Rosa de los Vientos, su libro Aventura de los Godos, etcétera, dije, aquí está el camino. Estaba pensando en García Moreno. Yo recibí clases con García Moreno en el Ateneo, Qué bueno. en la universidad, y por la edad de nacimiento que tú has dicho, he dicho, ahí va, cuando a mí me da clases García Moreno, Daniel era un niñito. Pero bien, vamos a volver al libro. Hay una cuestión que pareciera evidente, pero que no lo es tanto por la famosa lista de los reyes godos, y es que la creación de ese reino visigodo en la península ibérica no es inmediato. No es algo que va a ocurrir a comienzos del siglo V, e incluso leyendo tu libro da la sensación de que defiendes esa teoría que posiblemente hasta Leovigildo no tenemos un reino bien asentado en la península ibérica. O sea que estamos avanzando mucho respecto al marco cronológico que habitualmente nos dan. Efectivamente. Si nos vamos a los orígenes de los godos, tenemos que situarnos en el sur de la actual Suecia. A partir de ahí se inicia una epopeya fascinante, espectacular, digna de película. Desde aquí lanzo el guante para ver si hay algún director patrio, y si no, bueno, pues siempre confiamos en Mel Gibson para este tipo de proyectos, que se lance a hacer una gran película sobre los godos. A partir de ahí llega una migración espectacular, como digo, que recorre gran parte de Europa del este y del sur. Se asientan en lo que es el entorno del Mar Negro, pues por desgracia donde en día están a tiros Rusia y Ucrania. A partir de ahí se produce esa división entre visigodos y ostrogodos, que más allá de estos nombres ellos siempre se consideran godos, y los visigodos van avanzando, primero península itálica, el famoso asedio de Alarico en Roma en 410, y el sucesor de Alarico, Ataulfo, su cuñado, va a ser el primer rey godo que va a pisar ya suelo hispano, porque además Ataulfo se casa con una mujer que es fascinante en el siglo V. O sea, ahora que estamos en un momento, lógicamente, de reivindicar y de recuperar el papel de la mujer en la historia, pues Gala Placidia, que es que por sí sola prácticamente abarca todo lo que es la esencia del siglo V, bueno, pues contrae matrimonio con Ataulfo y ellos se asientan en Barquino, en Barcelona. Además, su hijo nacerá allí, morirá allí, el pequeño Teodosio, y es el primer monarca, insisto, que pisa suelo hispano, es Ataulfo. A partir de ahí se dan una serie de sucesos y de acontecimientos, como es la entrada previamente de suevos, bandos y alanos en la frontera imperial, etc. Surgirá un primer reino visigodo, que es el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, un reino que comienza a sentarse ya con Teodorico I. Teodorico I combatirá junto a Ecio, junto a los romanos, a Atila, rey de los hunos, 451, batalla de los Campos Cataláunicos, y ya con Teodorico II y con Eurico, el reino visigodo de Tolosa está plenamente asentado. Un reino además que tiene una extensión territorial abrumadora, desde el río Loira hasta partes de Hispania, evidentemente no toda la península ibérica, ni muchísimo menos. Luego tendremos a Alarico II, que es el hijo de Eurico, y con Alarico II el reino cae. No por él, sino porque son derrotados por los francos. El rey Clodoveo tiene una visión política muy clara de avanzar, de expandirse y de expulsar a los godos de las Galias. No llega a ser arrasado el reino visigodo de Tolosa porque interviene el personaje más importante de lo que sería finales del siglo V y principios del siglo VI, que es Teodorico el Grande, un rey que es espectacular, que daría para un programa entero solo, porque sí, además su influencia en lo que es el marco legendario europeo, la poesía épica medieval, está al nivel de Carlomagno, y esto son palabras muy mayores, y ya a partir de aquí se produce la tutela por parte del reino ostrogodo, hasta que esa tutela a mediados del siglo VI desaparece y ya nos internamos en figuras cercanas a Leovigildo. Primero tendríamos a Atanagildo, que seguramente es el rey que fija la capitalidad en Toledo. Atanagildo muere y llega su sucesor. Estamos en monarquía electiva, no nos olvidemos, los visigodos, aunque a veces el poder pasa de padres a hijos, es una monarquía electiva. Llegamos a Liuba I, y Liuba I, que es seguramente dux de la Narbonense, un territorio al sur de Francia, tiene una idea política muy interesante, y es asociar al trono a su hermano y hacer que él gobierne Hispania. Hablamos de Leovigildo. Leovigildo es el gran arquitecto del reino visigodo de Toledo, y es cuando ya plenamente y sin ningún género de duda podemos hablar de un reino visigodo, un proyecto político completamente ajeno, independiente a Roma, a Rávena, a Constantinopla, etcétera, que por supuesto siempre van a ser los grandes puntos de referencia, y un reino que va a avanzar a lo largo de todo lo que es el último tercio del siglo VI y siglo VII, y se va a convertir en la monarquía germánica, para mí, más espectacular y más potente de Europa occidental. Bueno, aquí has lanzado unas cuantas ideas interesantes.
por supuesto, han tenido que aparecer los nombres de los reyes, pero insistir mucho en que la caída del reino de Tolosa supuso una crisis profunda para la estructura visigoda. Digamos que hay un momento en el que se quedan huérfanos de una entidad política en la que encontrarse. Incluso podrían haber desaparecido. Eso es. O sea, la historia, no voy a decir que sea caprichosa, ¿no? Pero lógicamente era un proceso muy habitual cuando un reino bárbaro se enfrenta a otro reino bárbaro, lo destruyese, venciese y quedase subyugado o directamente asumido. Eso es. Y pasa a formar parte del otro reino. Pero me gustaría que nos hicieras ver por qué, en el momento que Leovigildo es capaz de reestructurar a ese mundo visigodo, has hablado de un antecedente que es Teodorico, el rey de los ostrogodos, cuya capital esencialmente está en Rávena. Lo has comparado incluso con Carlomagno. Y aquí nos entra una duda porque hay un término que estás utilizando, el de bárbaros. ¿Hasta qué punto, da igual que sea Teodorico el Grande en Rávena o que sea Leovigildo en Toledo, podemos hablar de bárbaros o estamos ante gente plenamente romanizada? Bueno, yo diría que las dos cosas, o sea, los dos planos. Estamos ante reyes, monarcas, soberanos que tienen, lógicamente, una marcada influencia romana. Es que Roma es todo, es que no lo olvidemos, es que, y siempre lo digo y me repito mucho, ¿no? Pero yo me voy a la película de los Monty Python, La vida de Brian, que han hecho los romanos por nosotros. Pues los romanos por nosotros han hecho todo. Y más en la época en la cual estamos hablando. Eso es indudable. Pero evidentemente también conservan sus rasgos de germanismo. El catedrático Pablo Díaz lo dice muy bien. El rasgo de germanismo más importante que conserva la figura del Rex Gotorum es que sigue siendo, por ejemplo, el jefe militar, rotundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente el término de bárbaro también hay que matizarlo, ¿no? Todo lo que es en las fuentes tardoantiguas, el concepto de bárbaro se va perdiendo a medida que se van dando también las conversiones del paganismo al cristianismo. Pasa que esas conversiones también primero se dan al arrianismo, esa vertiente herética que niega la Santísima Trinidad, y luego al catolicismo. Ya cuando un pueblo bárbaro se hace católico, ese condicionante bárbaro que tenía antes las fuentes desaparece por completo. Pero en el caso de los visigodos estamos, se suele decir, ante el pueblo bárbaro más romanizado, sin ningún género de duda. Y es que además la influencia romana, y cuando hablo romana me refiero tanto a Imperio Oriente como a Imperio de Occidente, porque la romanidad es todo, es muy profunda. Leovigildo hace la imitatio imperii. Es decir, o sea, los modelos de Constantinopla, los modelos de Bizancio, se plasman en el reino visigodo de Toledo. Es que en el Mediterráneo se generan dos focos. Uno en el este y otro en el oeste, Constantinopla, Toledo. Y es así, porque la mejor manera de reafirmarte dentro de tu pueblo, lógicamente, es imitar lo que hace el emperador, pero también de una manera independiente, ojo. Yo te imito, pero no estoy subyugado a ti, no lo olvidemos. Pero aquí entraríamos en un debate. Hay un debate historiográfico muy antiguo, que es el que planteó un historiador belga, Pirén, que decía que la auténtica descomposición del Imperio Romano no había sido cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, sino cuando los musulmanes desembarcan en el Mediterráneo y rompen esas comunicaciones, esa fluidez que existía entre el Imperio Romano, que aún pervivía, el de Oriente en Constantinopla, y ese otro reflejo del Imperio Romano, que es el reino de los hispanogodos. Después de que durante tantas veces Pirén ha sido criticado diciendo estaba equivocado, ¿tú crees que a lo mejor tenía razón? La romanidad está viva. O sea, la romanidad en el siglo VI, en el siglo VII, no solo está viva porque siga existiendo de una manera clara y rotunda una potencia como es el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Yo utilizo esos términos, no entro en el debate terminológico, para mí son sinónimos. Sino la romanidad sigue estando viva gracias al reino visigodo de Toledo, gracias al reino franco. O sea, gracias a otros reinos, el reino ostrogodo de Italia. Eso es rotundo. O sea, es que no podemos entender el reino visigodo de Toledo sin la profunda herencia romana. Es que es así, o sea, y está asumido. O sea, yo creo que ellos mismos lo asumen. Lo que pasa que, lógicamente, van un paso más allá, porque ahora nos encontramos con reinos plenamente cristianos, plenamente, en este caso, el reino visigodo de Toledo y el reino franco, plenamente católicos, y, lógicamente, se adaptan a los nuevos tiempos y nuevas mentalidades y nuevas estructuras más cerca de lo que es el feudalismo, más cerca de lo que va a ser el mundo medieval, ciudades más marcadas en su desarrollo por lo que es evidentemente la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que la romanidad está muy viva. El Mediterráneo está interconectado, más allá del 476, más allá de los vándalos con Genserico dominando el antiguo Mare Nostrum. No nos olvidemos. Estamos en un mundo global, entre comillas, pero un mundo global alrededor del mar Mediterráneo. Y esa romanidad es lo que acaba conectando. O sea, no son unos ajenos a otros a nivel cultural o a nivel de mentalidad.
absolutamente para nada. Y todo eso evidentemente se lo debemos a la romanidad. Y esa herencia por parte de los reinos bárbaros yo creo que está totalmente asumida. Entonces, mójate. ¿Eso quiere decir que en la historiografía tradicional, cuando nos quieren hacer ver esa ruptura brutal en la caída del Imperio Romano, que solo resurge con Carlomagno, será porque es una historiografía dominada por los historiadores del noroccidente de Europa? Para mí no es uno no se acuesta romano y se levanta bárbaro en el 476, es absurdo. O sea, la historia no podemos parcelarla, o sea, no podemos trocearla. Por mucho que los libros que publicamos tengan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mí siempre me gusta decir que la historia es como un gran río. Un río al cual se le van sumando afluentes que son determinados hitos históricos que la van marcando y definiendo hasta que finalmente desemboca en el gran océano. Ese gran océano es el conocimiento histórico a nivel global y general. Y evidentemente no hay esa ruptura tan marcada. Es que incluso me atrevería a decir que en el occidente ni se dan cuenta porque los bárbaros ya llevan mucho tiempo. O sea, los bárbaros, visigodos, ostrogodos, francos, alamanes, burgundios, vándalos, alanos, llevan mucho tiempo ya en Occidente. No es que hayan llegado de repente un lunes y están aquí. No. O sea, llevan muchísimos años combatiendo, negociando, comerciando, formando parte de las estructuras del imperio. No olvidemos que muchos magister militum son bárbaros. Eso es así. Por lo tanto, esa ruptura, bueno, lógicamente cambia. O sea, ya no tenemos un emperador en Occidente, pero todos los monarcas bárbaros que tenemos, todos los monarcas germanos, intentan de alguna manera seguir el legado. O sea, ¿por qué fundan ciudades, por ejemplo? ¿Por qué emiten o acuñan moneda con su efigie? Porque lo hacía el emperador, o porque en este caso lo sigue haciendo el emperador en Constantinopla. Bien, vamos a volver a nuestros visigodos porque de repente nos hemos ido un siglo adelante hacia Carlomagno. Has citado un término que está claramente asociado al final del mundo visigodo, que es la batalla de Guadalete. Sabes que ahora gentes como Sotochica defienden la posibilidad de que geográficamente... Mal llamada habría que decirlo ahora. Eso, que no se encuentra ubicado en Guadalete, que estaría un poquito más hacia oriente. ¿Te convence el planteamiento de Soto? A ver, lo primero, el último estudio que han publicado por parte de la Universidad de Granada, Sotochica y otros autores e investigadores me parece muy interesante. Es algo que, por ejemplo, el propio García Moreno, en algunos de sus trabajos, ya hablaba no de batalla de Guadalete, sino de la batalla de la Laguna de Janda, etc. Y creo que tiene mucho sentido, mucha lógica, sobre todo a nivel de planteamiento de estrategia militar. Entonces, no solo el hecho de variar geográficamente la posición de esta batalla, que es determinante en lo que es la historia de España y de Europa en general, sino también los condicionantes de esa invasión musulmana y de alguna manera decir, oye, que no todo era ABC como se haya pensado, sino que hay otra serie de condicionantes, en este caso se habla sobre todo a nivel climático, con lo que ello conlleva y supone, que también te hacen entender y te justifican esa peculiar caída del reino visigodo de Toledo. Entonces, es una manera de demostrar que siempre se puede seguir aportando algo, siempre se puede seguir avanzando en la etapa visigoda, y creo que es una época que todavía nos queda mucho todavía por descubrir y mucho todavía por divulgar, evidentemente. Pero es curioso porque, y leyendo tu libro, es una sensación que te queda. Una de las características de esta mal llamada batalla de Guadalete, que la vamos a empezar a llamar... Sí, yo ya de hecho la vengo llamando mal llamada batalla de Guadalete. Sí, de la Laguna de la Janda quizás, es que es una batalla campal. Y algo que encuentras en el momento que vas estudiando la evolución de este mundo visigodo es que, bueno, en el caso de Leovigildo, por ejemplo, cuando reconstruye la estructura política, no lo hace a base de grandes batallas campales, digamos que es más un hombre de tretas para andar eliminando enemigos, que ha habido una batalla campal previa, que es cuando fue derrotado por los francos. Entonces, ¿no le van bien a los visigodos en las batallas campales? Unas sí y otras no. Hay una que es muy recordada para los visigodos, que es la de los campos cataláunicos. O sea, los campos cataláunicos tenemos a Atila, rey de los hunos, como hemos mencionado, pero que no solo está con los hunos. Aquí hay que olvidarse de pueblos bárbaros homogéneos y todo ese tipo. No. Estamos hablando de grandes confederaciones de pueblos. O sea, los godos desde el sur de Suecia hasta que llegan a Hispania han absorbido una gran cantidad de población, tanto germana como irano-esteparia, como provinciales romanos. O sea, poniendo esas cuestiones de pureza y chorradas auténticas, ¿de acuerdo? O sea, todo esto se forma a través de procesos de etnogénesis y de un núcleo aristocrático
que lógicamente tiene sus vertientes esencialistas, tradicionalistas, que es lo que hace de núcleo aglutinador. A partir de ahí los hunos van absorbiendo o subyugando, mejor dicho, a gépidas, aparte de alanos, aparte de ostrogodos, y cuando se enfrentan a los romanos tienen como auxiliares a francos, alanos y la gran fuerza que les apoya, que es Teodorico I. Y esa victoria, que en buena medida se debe victoria que tampoco, o sea, los hunos siguen dando guerra, Atila no muere en la batalla, sino luego después va hasta Roma. Pero sí es una victoria moral para los romanos y para los godos, es muy recordada. De hecho, Teodorico el Grande advierte a Alarico II, cuando ve lo que está haciendo Clodoveo y avanzando, que espabilar, por decirlo alguna vez, si me permites la expresión, Alberto, que el ejército tiene que ponerse en marcha, maniobrar, etcétera, etcétera, dejar de vivir de las glorias pasadas, dejar de vivir de la victoria en los campos cataláunicos. Otra victoria campal que también es exitosa para los godos es cuando se enfrentan a los suevos, cuando Teodorico II se enfrenta a Requiero en la batalla del río Órbigo, que es victoria también para los visigodos. Pero ¿qué es lo que sucede en esta época? Y esto ha sido tratado y trabajado. Es que las victorias campales son costosas, en el sentido de que muchas veces eran determinantes y fundamentales. No había plan B. Es que como fueses duramente derrotado o tu rey cayese, el margen de maniobra era muy reducido. Por eso es tan importante esta mal llamada batalla de Guadalete, porque no sé si es en la batalla, no sé si es posteriormente, pero la figura de Rodrigo, del Rex Gotorum, queda completamente diluida. Más allá de que tengamos a Aquila, en la Tarraconense, en Narbonense, etc. Pero el rey que tiene legitimidad en el trono toledano queda diluido. Claro, a esto le sumamos otra serie de componentes que para mí son determinantes para entender la caída del reino visigodo de Toledo, que es: desaparece el rey, por lo tanto la cabeza del ejército ya no funciona. Toledo, la capital, también cae. El tesoro real, que es una cuestión fundamental a nivel esencialista, también cae. Y el arzobispo de Toledo, Sinteredo, se marcha a Roma. Esos 5 pilares, que son rey, ejército, tesoro, Toledo e iglesia, nada más llegar los musulmanes prácticamente han caído. Por eso también, lógicamente, es, entre comillas, fácil y muy entre comillas, el avance musulmán. Porque los pilares del reino, después de una batalla campal, se han venido abajo. Por eso siempre se intentaba evitar, siempre que era posible, y más guerras de maniobras, de avanzadillas, de pequeños choques, etcétera, de pequeñas conquistas, que grandes batallas campales, porque sabían que esto no es la Segunda Guerra Mundial, que puedes tener un montón de batallas. No, aquí hay una y puede ser jaque mate. Claro, esto es muy interesante porque tocaba decir, en efecto, no había plan B. Venimos acostumbrados de una historia del Imperio Romano donde ellos sí tenían planes B, donde podían ser derrotados no una, sino varias veces consecutivas y sin embargo se rehacían siempre, mientras que ahora estamos ante estructuras políticas donde, como tú acabas de decir, se sustentan sobre unos pilares muy bien definidos que si fallan todos... tormenta perfecta. Eso es, el sistema se puede perder. En ese sentido... en tu libro sí que haces un minucioso recorrido a través de esas estructuras políticas que configuran el mundo visigodo, y quiero hablar del mundo visigodo para dejar claro lo que estábamos comentando antes, de esa necesidad de distinguir entre la presencia de los visigodos en España con determinadas estructuras políticas y el reino propiamente dicho, que como tú bien explicabas, es Leovigildo quien realmente lo construye. Pero no hay muchas referencias, supongo que son condiciones de número de páginas que te pedía en el libro y quizás la orientación del editor, a la vida común de estos visigodos. No. Porque ya, ante todo, mi objetivo en el libro era hacer una historia muy política y muy religiosa. O sea, los pilares que marcan y definen un reino, más allá de la administración, más allá de la economía, más allá de la sociedad, más allá de los medios de producción, etc., si queremos utilizar un lenguaje más marxista heterodoxo, para mí es la política y la religión. El rey y la iglesia. Lo que yo llamo en el libro el vínculo sagrado entre trono y altar. Uh-huh. Lógicamente ahora en la sociedad posmoderna en la que vivimos, el tema del rey, la monarquía, la iglesia, obispos, etcétera, nos parece como algo un tanto secundario, lejano, que no tiene peso, pero aquí es que es lo que marca y define la vida. Bien, en ese sentido es muy jugoso porque sí que haces una referencia bastante continuada a los concilios. Por supuesto. Obviamente los concilios, en esencia, están convocados para resolver problemas religiosos, pero también problemas de organización política. ¿Por qué no se equiparan los concilios con una especie de parlamentos primitivos? Bueno, es que muchas veces es un poco sorprendente, ¿no? Cuando hablamos de...
y esto siempre hay que tener mucho cuidado por no caer en el presentismo, ¿no? de procesos históricos que puedan ser antecedentes de, como dices, Alberto, el parlamentarismo, etcétera, etcétera, la discusión de determinadas cuestiones que afectan a la vida de un Estado. Es que esos son los concilios de Toledo. Es que esos son los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo, como bien ha anunciado, más allá, evidentemente, del componente religioso que tenían, son asambleas del reino. Asambleas del reino que, lógicamente, tienen su previa en la famosa asamblea de guerreros, de hombres libres del mundo germánico. Nada es casual. Y en estos concilios realizados en la ciudad de Toledo, que podían ser provinciales o nacionales, lo más importante siempre eran nacionales, el tercer concilio de Toledo 589, el cuarto concilio de Toledo 636, configuran el funcionamiento de un reino en todos los planos. De hecho, uno de los objetivos que tiene la nobleza es meter la cabeza dentro de estos concilios, porque en un primer momento ellos no pintaban nada, era una cosa del rey, que era quien convocaba, y evidentemente estaba el tomo regio, y de la iglesia. Nada más. Pero la nobleza poco a poco va presionando hasta que finalmente llegan a firmar las actas de los concilios. Y, por ejemplo, el cuarto concilio de Toledo tiene algunos cánones que son sorprendentes, porque de alguna manera te dan a entender que el reino funciona a través de los concilios, que el reino queda estructurado según las actas de los concilios, y que el funcionamiento de muchas estructuras políticas que después se van a desarrollar a lo largo de toda la Edad Media no pueden entenderse si no acudimos, y además están publicadas y cualquiera de tus espectadores puede seguirlo, a las actas de los concilios de Toledo. Gran parte de lo que es la esencia política de España podemos encontrarla. Y luego, si quieres, nos metemos en por qué decimos que el reino visigodo es el germen de España. En las actas de los concilios. Es que, además, el calado intelectual de los concilios de Toledo, con cariño y con respeto, ya quisiéramos muchas veces que muchos parlamentos actuales se emanasen de la misma manera, de la misma forma. O sea, estamos hablando de concilios en los cuales participa un personaje tan alucinante como es San Isidoro de Sevilla. O sea, de ahí solo puede salir sabiduría, no puede salir otra cosa. Y por eso, bajo mi punto de vista, son determinantes, y por eso son tan importantes, y por eso yo incido tanto en ellos, porque si de alguna manera quieres entender la esencia del reino visigodo de Toledo, ve a las actas de los concilios. Pero voy a retomar la pregunta que te he hecho antes. Me parece muy bien la postura historiográfica que asumes. Yo quiero explicar el mundo visigodo, cómo ese mundo visigodo va a generar una estructura política que es ese reino visigodo con capital en Toledo, un reino visigodo que no se puede entender sin la coraza religiosa. Ojo, que esto no es novedoso, que en realidad en cualquier mundo actual siempre hay una coraza ideológica que envuelve cualquier estructura política, no es exclusivo de los visigodos del siglo VI. Pero en el momento que tú quieres, porque es un libro de divulgación, en el momento que tú quieres mostrar todas esas virtudes, entre comillas, de ese reino visigodo, ¿por qué no has hecho ese ejercicio de acercar al lector a la vida común? Y de nuevo, la pregunta previa que te hacía de no hay una ruptura real con el mundo romano, sino que en este mundo visigodo, y quizás el ejemplo más notable es la fundación de Recópolis, el hecho de crear una ciudad nueva, que es muy llamativo. O sea, yo que llevo un montón de años dando clases en escuelas de arquitectura, siempre digo, en absolutamente todos los manuales de historia y urbanismo van a decir no hay ciudades nuevas desde el Alto Imperio Romano hasta los siglos 8 y 9, y está Recópolis. O sea, un ejemplo rotundo y clarísimo. Hay una ciudad nueva, y esto no es un debate historiográfico, esto se puede ir a ver. O sea, sí, uno va a Zorita de los Canes y puede ver la ciudad. ¿Por qué no quisiste incluir conceptos como el de Recópolis explicado, de decir, bueno, señores, para mostrarles cómo esta estructura romana que estamos viendo aquí es clara y evidente, paseemos por Recópolis? Por ponerte un ejemplo de Recópolis, podría ser otro, o incluso tú que eres un gran conocedor de Toledo, paseemos por el Toledo romano y por el Toledo visigodo, y vamos a tratar de mostraros hasta qué punto toda esta estructura político-religiosa que estoy explicando era el día a día de los visigodos. ¿Por qué esa decisión de excluirlo? Dos motivos. Uno de ellos, la cuestión de pasear por el Toledo visigodo, no quería hacerla porque otro de mis proyectos vitales iba a ser el libro de Toledo. Entonces, no quería meterme por ahí, porque no quería tampoco desviar al lector, o sea, que resultase un libro, entre comillas, toledanista, porque ya de por sí Toledo tiene un peso, una importancia fundamental en lo que es, evidentemente, cualquier libro que estudia la época visigoda. Y lo de Recópolis, a mí en verdad, más allá que del día a día, de la vida cotidiana, a mí lo que me interesaba es el símbolo, el valor simbólico que tiene Recópolis. Y es lo que yo he tratado de mostrar, no solo aquí, sino en otros trabajos realizados, el valor de lo simbólico. O sea,
Recópolis evidentemente es una ciudad que se levanta donde está su iglesia, donde está su palacio, donde están sus almacenes, donde está todo lo que es el trabajo agropecuario, donde vive la gente, donde come, donde duerme, donde ama, donde llora. Vale, yo eso lo doy por asumido. Yo eso lo doy por asumido. Lo que no doy por asumido es lo que rodea a Recópolis, lo que significa levantar una ciudad ex novo. Y eso es lo que yo intento remarcar. Oye, se levanta esta ciudad, Leovigildo levanta esta ciudad para decir, yo hago lo mismo que hacen los emperadores. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que me interesa, que el lector entienda. Ostras, y con perdón, este tipo, Leovigildo, está levantando una ciudad como podría hacer Augusto, como podría hacer Constantino. Eso para mí es lo interesante. Más allá de cuánto costaba una barra de pan o de lo que podían comer, porque para eso ya remarco una bibliografía, yo creo, muy interesante, y tenemos unos arqueólogos en España que están trabajando en la época visigoda de una manera espectacular, y hay que resaltarlo. Pero para mí lo que me interesa es el hecho simbólico. ¿Y dónde se encuentra Recópolis? En la antigua Celtiberia. ¿Y por qué se encuentra ahí? Ostras, está ubicada como Toledo. Eso es lo que a mí me interesa. Toledo, en el día a día del Toledo del siglo VI, no. A mí lo que me interesa de ese Toledo es que, como dice el profesor Arce, igual que los romanos tenían a Roma para celebrar sus victorias, los godos tienen Toledo para celebrar sus victorias. Y que ya se vaya atisbando algo que desarrollo en el siguiente libro. Y es que Toledo es nuestra Jerusalén. Es que Toledo es nuestra Roma. Es que Toledo es la capital espiritual de España. Que la gente entienda algo que hace, por ejemplo, Bamba, que ya atisbo aquí y luego desarrollo en el siguiente libro, y es una reforma urbanística de la ciudad, y en cada puerta de entrada y de acceso a la ciudad colocar la imagen de un santo, de una santa. A lo mejor, si estás entrevistando a otro divulgador, otro historiador de la época visigoda, le interesan más las estructuras sociales, ese protofeudalismo, las redes clientelares, etcétera, etcétera. A mí me interesa mucho más en este caso lo que hace Bamba. Para mí tiene un valor simbólico más profundo que afecta desde el rey al esclavo. Y es que si tú colocas la imagen de un santo o una santa en la puerta de entrada a cada ciudad, lo que estás mostrando al de fuera es que entras a un territorio sagrado. En una ciudad que es para los justos, como dice San Ildefonso. Y eso para mí tiene un valor simbólico fundamental. ¿Por qué? Porque 1000 años después, en época de Felipe II, el corregidor de Toledo, Gutiérrez Tello, hace exactamente lo mismo. Y tú vas a Toledo y entras por la puerta del Cambrón, la puerta que da del barrio judío, te giras y ¿quién está allí? Santa Leocadia, patrona de Toledo, que es una santa del siglo IV, una mártir del siglo, confesora, mejor dicho, del siglo IV, que es muy recuperada en el siglo VI y VII, Sisebuto levanta la basílica de Santa Leocadia, y una placa con una inscripción que dice que se está haciendo en el siglo XVI exactamente lo mismo que hizo Bamba en el siglo VII. Eso para mí es lo determinante y lo fundamental, es lo que más me interesa y es lo que yo quiero mostrarle al lector, y por lo que yo he percibido es algo que le encanta al lector, ver ese valor simbólico y esencialista que es el que le lleva a conectar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el comer y el trabajar es algo que hemos tenido siempre ahí. Pero ese valor simbólico hoy en día creo que es algo que se está perdiendo. Bien, pues nos lo has puesto muy fácil para invitarte a un futuro programa para que nos hables de tu libro de Toledo, que además era algo de lo que ya teníamos intención. Tenemos que ir cerrando ya y me has lanzado a que podía ser la pregunta final para este programa. Ese vínculo que haces entre este reino hispanogodo y la realidad política que hoy se llama España. Entonces, rápidamente y con la pasión que te va a dominar esta pregunta, ¿por qué es necesario entender ese vínculo? Porque si no, no entendemos quiénes somos. No entendemos quiénes somos. Un pueblo, un país sin raíces y esencia es totalmente manipulable. Y me da igual la política, los colores, quién gobierne, me da absolutamente igual. O sea, los españoles, los hombres y mujeres que vivimos en la España del siglo XXI, tenemos que saber de dónde venimos. Y nosotros siempre lo decimos, a nivel de sangre, de carne, más allá de invasiones, no somos godos, ¿no? Somos celtas, íberos y celtíberos. Eso es así. A nivel de mentalidad, la mentalidad de Occidente, la mentalidad de España es netamente romana. Pero a nivel de proyecto identitario, proyecto ideológico, somos el reino visigodo de Toledo. Cuando tú estudias el reino visigodo de Toledo, te das cuenta cómo a medida que vas avanzando, y eso es otra de las cosas que para mí era fundamental mostrar en el libro, es que hay una búsqueda, un anhelo de qué, de unidad. Unidad política, unidad territorial, unidad religiosa, unidad legislativa, y todo, repito, todo, con sus luces y sus sombras, se consigue. Por eso siempre remarco que el reino visigodo es el germen de España. Evidentemente, un país no puede ser igual en todo su desarrollo. El único país que puede poner una fecha de nacimiento yo creo que es Estados Unidos, y poco más. Pero la vieja Europa no puede hacer eso. Todos los países buscan por decirlo así, un mito fundacional. Pero en el caso de España es que ese mito fundacional, que es el reino godo, está basado en una realidad histórica. Es el gran referente para lo que luego va a ser la Reconquista, en lo que vamos a encontrar en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, en Aragón, en los condados catalanes.
Todos tienen la referencia del reino visigodo de Toledo. Por eso ya lo hablaremos en otro programa. Es tan importante la reconquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI. Es el gran punto de referente. Yo no hace mucho tiempo tuve un pequeño debate por internet con un amigo del programa, como es Pedro Insua. Una de las cosas que más la gente nos alabó es que en ese debate que tuvimos a partir del periódico El Liberal y de Academia Play, que también son muy cercanos al programa, es el tono, sin exabruptos, sin enfrentarnos y más, que es algo que yo creo que hoy en día, pues sobre todo, por ejemplo, en Twitter no abunda. Él publicó un artículo que era «Los visigodos no son españoles». Y, claro, mucha gente me dijo, Javier Rubidonceo, ¿quieres preparar una respuesta? Y yo la preparé. Y el título de mi respuesta era «Hoy no es ese día», haciendo referencia a Aragorn, Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Y es que hoy no es ese día de cortar nuestras raíces y esencias con el reino godo. España es mucho más que un país, es mucho más que un Estado, es mucho más que una supuesta creación política del 78, de 1812. España es una patria. Patria hoy es un término que está completamente contaminado por unos y por otros, me da igual. Patria es la tierra de nuestros padres, la tierra de nuestros ancestros. Va mucho más allá. Cuando San Isidoro escribe la alabanza a España, tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, no es algo cualquiera. No es, mira, palabras bonitas, no. Es que se está creyendo en un territorio que nos marca y nos define y dice quiénes somos. El reino visigodo de Toledo lo que consigue es una territorialización total de lo que es la península ibérica, de lo que es España. Se identifica, y no solo dentro del reino visigodo, sino desde fuera, los francos, que no es que sean amantes de los godos, ni mucho menos, solo hay que leer a Gregorio de Tours, identifican a Leovigildo Recaredo como Rex Gotorum, como rey de Hispania. Y el Regnum Gotorum, según avanza el siglo VII, es claramente el Regnum Hispaniae. Pues hombre, si esto no es un germen de lo que es España, sin ningún tipo de cuñadismo absurdo, bueno, pues que baje Leovigildo Recaredo y San Isidoro y lo vean. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Tal como había anunciado, yo sabía que iba a poner toda esa pasión que le caracteriza en la defensa de ese vínculo que nos explica entre este reino hispanogodo y nuestra España actual. En cualquier caso, gracias por seguirnos. Espero que, aunque el libro, como ya hemos dicho, tiene ciertos años en las librerías, espero que les hemos atraído para querer echarle un vistazo. Merece la pena, es una lectura amena. La hemos desglosado aquí, ya saben lo que van a encontrarse. Se van a encontrar esa revisión de las estructuras políticas y religiosas del mundo visigodo, pero no está mal refrescar algo que lamentablemente se ha creado un estereotipo absolutamente ridículo de lo que fue. Les esperamos para una próxima edición de Pedazos de Historia.